Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Vamos a continuar con esta serie, hablando al Padre. Este es el tema número 18 de esta serie. ¿Ves? El tema de esta mañana se titula La oración produce victoria. La oración produce victoria. ¿Okay? Vamos a ver hoy un ejemplo de una oración que tuvo respuesta, pero la pregunta no es cómo la tuvo, sino por qué. ¿Por qué será que hay algunas oraciones que no tienen respuesta? Es decir, tal vez lo que pedimos es bueno. Ejemplo, ¿será bueno que tú pidas por tu hijo que está perdido en el mundo? O sea, anda haciendo de su vida un papalote y sabes que tarde o temprano va a recibir el daño. ¿Será bueno orar por eso? Sí, en un punto dado sí. Pero ¿por qué eso a veces no se contesta? ¿Por qué eso a veces no tiene contestación de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sabes por qué? Porque muchas de esas oraciones radican en el egoísmo. Yo te voy a demostrar por qué. Primer libro de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. La oración a través de la historia, hermanos, de las Escrituras, ha traído victoria, consuelo, apoyo y verdades sorprendentes a los que en ella han sido ejercitados. En esta ocasión nos enfocaremos en uno: Elías. El nombre Elías significa el instrumento de Dios. Eso significa Elías, el instrumento de Dios. Esto nos da una lección muy importante, hermanos, y es que seremos instrumentos a medida que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver este pasaje, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Hermanos, si estamos aquí, hay de dos: o eres instrumento de honra para Dios, o eres un instrumento para ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿De cuál quieres ser? O sea, que seas un instrumento que, digamos, el hermano se le ve la fe, o sea, el hermano de verdad confía en Dios, y Dios lo ha sacado adelante, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios lo ha levantado, qué bueno que Dios le ha bendecido, no sé, una casa, un auto, lo que tú quieras, pero vemos la mano de Dios sobre él. O sea, que Dios lo ha bendecido no porque él se lo merezca, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios extendido con él, y vemos la mano de Dios en su vida. O podemos ser de esas personas a las cuales vemos cómo les va de mal en peor porque no obedecen a Dios, y eres el ejemplo de lo que no se debe hacer. No, o sea, ya sabemos dónde termina ese camino. ¿Por qué? Pues porque lo vi en él, en ella, en esa. Hay de dos aquí. Y eso va a ser a medida en que tú le des tiempo a Dios. ¿Ok? 2 Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. ¿Cuándo crees que se saquen esos utensilios? O sea, vasos y cubiertos y platos. ¿Cuándo crees que se saquen esos vasos? Cuando hay fiesta, exactamente. Cuando haya regocijo, cuando estamos celebrando algo, ¿no? Salió tu hijo de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Sacas esos instrumentos. Pero ¿qué pasa? Dice, pero también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros, ¿qué? Para usos viles. O sea, los de barro y de madera se utilizan pues, cuando hay luto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo le da instrucciones muy precisas a Timoteo con respecto a ser un buen obrero, y mucho tiene que ver de lo que esté lleno. De lo que estemos llenos va a determinar si tú eres un buen obrero. Un buen obrero, una de las cosas que debe tener es que debe saber con certeza lo que la Biblia dice. Si tú no sabes lo que la Biblia dice y sacas tus rollos, tú no eres un buen obrero. Eres un vaso que va a ser utilizado para usos viles, porque no sabes cómo conducirte. Debe ser un hombre, una mujer que esté firme en el fundamento de Cristo. Debe ser un hombre, una mujer que desecha aquellas cosas que presumen ser nuevas revelaciones y que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y esto, hermanos, contribuirá a que seamos utensilios que hagan la obra de Dios y que seamos utensilios para que vean la justicia de Dios. El obrero, hermanos, debe ser de un corazón entregado a Cristo, buscando su voluntad, buscando sus designios eternos. Eso debe ser el obrero fiel. Todos somos obreros, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios, todos somos siervos de Dios. Entonces, ¿cómo manejar una situación en tu matrimonio? La Biblia te dice cómo. Pero ¿cómo lo vas a arreglar si no lo sabes? ¿Y sabes cómo arreglas las cosas? Como el mundo lo haría. Y entonces cuando te ve la gente, ve vaso de honra de Dios en tu vida, ¿ve eso? No, sí, no, esta hermana, este hermano tienen sabiduría. No, lo que ven es que eres un necio. ¿Te das cuenta? Eso va a depender a medida de lo que tú sepas. A medida de lo que tú sepas. Sí, puedes tener experiencia, no sé, en el mundo en algunos casos, y eso está bien. Pero eso no exime tu conocimiento espiritual. La experiencia y el conocimiento espiritual son cosas muy distintas. Sí, puedes resolver cosas con experiencia, pero la experiencia no te da visión espiritual de muchas otras cosas. La visión espiritual es importante. Si no tienes visión espiritual, quiere decir hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, que con esto que tú estás haciendo te aleja o te acerca más a Dios. Eso es lo que tienes que ver, y muy pocas gentes ven eso. En el caso de Elías, habla de 2 puntos. Número 1, voy a explicar un poco más. Vasos de honra. Aquí la palabra honra en el griego significa, o es la palabra griega time, ¿no? Como si fuera en inglés time, pero con acento en la última E, o en la E. Time. Y significa algo que tiene un valor, algo que es digno de honra, algo que es estimado. Eso significa. Eso era Elías. Era un siervo fiel a Jehová de un tiempo en el que el mundo decía todo lo contrario.
Elías es un ejemplo de tiempos donde todo el mundo tiene un pensamiento contrario a Dios. La pregunta es, hermanos, aquí te voy a hacer varias preguntas. ¿Cómo tener victoria en un tiempo así? ¿Cómo tener victoria cuando tú eres el único cristiano en tu familia? ¿Cómo tener victoria ahí? ¿Cómo tener victoria cuando tú eres el único cristiano en tu salón de clases? ¿Cómo tener esa victoria? Porque todos ellos tienen un pensamiento de cómo se lleva la vida, cómo se hacen las cosas y cómo salir adelante en ciertas situaciones. Todos tienen un pensamiento. Pregunta, ¿cómo tener victoria cuando eres el único cristiano en tu trabajo? Porque todos tienen un pensamiento de que el que tranza no avanza. Si puedo, y puedo salirme con la mía, lo voy a hacer. Ese es el pensamiento del mundo. ¿Cómo tener victoria ahí? Hermanos, es más fácil hacer lo malo que hacer lo que es correcto. Eso siempre es más fácil. ¿Cómo tener victoria en ese momento cuando viene la tranza? Oye, va a llegar un embarque y va a llegar con 1000 piezas, pero quiero que pongas 800. ¿Se puede o no? Ahí te paso tu regalito de Navidad. Ahora te lo paso, te va a llegar. ¿Cómo tener victoria en ese momento? Eso, hermanos, es el punto de Elías. Elías vivió en un tiempo donde todo el pueblo estaba volcado a la idolatría por culpa de una mujer, Jezabel. Todos adoraban a Baal. Todos decían que Baal era Dios. Y Elías tenía que enfrentarse a eso. Muchos dicen, ay Señor, úsame. Quiero ser instrumento tuyo. Quiero ser alguien que de verdad sea para tu gloria. La pregunta que surgiría es esta. ¿Sabes utilizar bien la palabra de verdad? O sea, ¿quieres que Dios te utilice? Ok, está bien. ¿Sabes utilizar la Biblia? ¿O la usas a tu conveniencia? La oración de Elías, hermanos, venció al enemigo. No fue Elías mismo. La oración de Elías venció al enemigo. Número 2, viles. Viles. La palabra viles, aquí en el pasaje de Timoteo, viene de una palabra griega atimia. Atimia, y significa algo que es infame, algo que causa vergüenza, algo que causa desgracia. Eso es algo vil. En este caso, los viles eran los sacerdotes de Baal, que estimulaban al pueblo israelita a la mediocridad. Toda la tierra en ese momento estaba llena y contaminada de esa mediocridad. En el caso de Timoteo son aquellos falsos que han hundido a la mediocridad a la iglesia, congregaciones numerosas pero mediocres en cuanto a la fe, la piedad y la palabra de verdad. Y otro ingrediente, hermanos, que vemos hoy en las congregaciones y en el mundo, idolatría. Hermano, cuando una persona te impulsa a la idolatría, te está impulsando a la mediocridad. Una persona que es idólatra es una persona mediocre. ¿Sabes por qué? Porque no conoce a Dios. Si una persona te impulsa a un vicio, dime el que tú quieras, te impulsa a la mediocridad. ¿Sabes por qué? Porque tu vida se va a hacer mediocre. Ojalá con todo ese vicio seas más rico, pero eso no va a ser. Alguien que tiene un vicio le espera la pobreza. Por eso te indica la mediocridad cuando vas a la idolatría. Hermanos, si no oramos en estos tiempos peligrosos, nos vamos a moldar a este mundo que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es la mediocridad. Por eso dice la palabra, a la ley y al testimonio, y si no, no les ha amanecido. Vamos a analizar la oración de Elías en este momento y cómo fue contestada por la gloria de Dios. Primera de Reyes 18:36. Vamos a analizar eso. Dice ahí, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces vamos a analizar la oración de Elías. Número 1, era una oración concreta. ¿Te acuerdas de la clase de la oración de fe? Una oración de fe se basa en una promesa de Dios.
Tú no vas a orar a la aventura. Si Dios lo dice, tú oras bajo ese fundamento. Pregunta, ¿cuál era la promesa en la que se basaba Elías para orar? Señor, respóndeme. ¿Cuál era la promesa? Te la voy a leer. ¿Dónde estaba la promesa? Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 26. Te lo voy a leer. Esto lo oró Salomón cuando dedicó el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 26. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias. Pregunta, ¿eso había pasado? Sí, no llovía. Porque Elías había orado y había dicho al rey que no llovería por su idolatría. Bueno, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiese tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiare sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿No estaba pasando eso? ¿Sí? Yo creo que Elías lo sabía muy bien, que eso decía la Biblia. Lo decía. Cualquier hombre que levantare sus ojos y supiere su llaga, lo oirá Dios. Los cielos se habían cerrado, hermanos, en ese momento, y había hambre, y sin embargo había mediocridad porque no se arrepentían. Esa es otra parte de la mediocridad del hombre, ¿cuál? Que viendo y viviendo la llaga y las consecuencias de su pecado, no se arrepienten. La oración de Elías, hermanos, fue muy concreta. No fue por la cantidad de palabras que el Señor le respondió, sino por la promesa en la cual se apoyó. Es muy fácil, hermanos, que hay muchas gentes que se arrodillan para orar y cuando se levantan se han olvidado de lo que oraron. Ahora, ¿qué pidió Elías? Seguimos ahí, primer libro de Reyes 18:36. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué pidió? Que sea manifestado que Jehová es Dios. Entonces, número 2, segundo punto de la oración de Elías. La oración tenía un motivo correcto. A ver, ¿cuál era el punto, la finalidad de la oración de Elías? ¿Qué quería lograr Elías? La respuesta es que Dios sea glorificado. Esto es algo muy importante, hermanos. Eso es algo muy importante. Recordemos lo que Jesús dijo, y ya lo estudiamos. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice ahí? Santificado sea tu nombre. Eso significa que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea siempre ensalzado, siempre. Eso significa santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Elías lo comprendió y dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto lo dice el primer libro de Reyes 18:37. La pregunta que surge aquí es esta: ¿por qué queremos en el fondo algo? Cuando tú pides algo que tú quieres,
¿Cuál es tu motivo? ¿Lo quieres para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Lo quieres para eso? ¿Para que te han conocido que Dios es Dios? ¿Por qué oras por una pareja? Para que no me quede solito. Eres un egoísta. Solamente piensas en ti. ¿Te das cuenta? ¿Por qué oras por tu esposa o por tu esposo? Que se conviertan. ¿Por qué? Ay, pastor, para que ya no tenga problemas. Eres un egoísta. No piensas en Dios, piensas en ti. ¿Te das cuenta? ¿Por qué a veces Dios no contesta eso? Porque tu motivo es egoísta. ¿Por qué oras por tu hijo o por tu hija? Que se conviertan, que lleguen a Cristo. Ay, pues para que vea toda mi familia en Dios. Qué egoísta eres. O sea, de Dios no te acuerdas. Dios que, pues Dios me tiene que hacer el favor porque así lo quiero. Dios no hace contentillos. Por eso, hermanos, cuando eso sucede, muchos se van. Porque su motivo era egoísta. Si tú me dijeras, es que para que no se pierdan, entonces tengo que decirte que ese motivo es muy superficial. Muy superficial. Ese motivo de oración es muy egoísta y es por eso que se retrasa y se obstaculiza la oración por tu egoísmo. O sea, es verdad que sí, que no deben vivir perdidos tu esposo, tu esposa, tu hijo. Es verdad. Pero hay mujeres que oran por la conversión de su esposo, mientras que el motivo más profundo de su corazón es que mejoren las condiciones de su vida. Que quiero que se convierta para que pues ya me deje venir a la iglesia. Y eso está bien, está bien. ¿Pero qué? Cuando oramos por nuestros parientes, el motivo debe ser el siguiente. Te lo voy a decir así. Señor, tu santo nombre está siendo blasfemado por el estado inconverso de mi pareja. Tu nombre está siendo pisoteado porque cuando él me ve que yo llego de la iglesia, él se burla. O ella se burla. Señor, tu nombre está siendo... O sea, pues yo qué soy. Pero tu nombre está siendo pisoteado. Sálvalo, Señor, para que ella o él entienda que tú eres Dios. ¿En quién estoy pensando? Pero cuando tú oras, Señor, dame esto, ¿para qué lo quieres? Para que me sienta contento. Qué egoísta eres. Sí, hermanos, muchas veces la gente nos ha enseñado que hay que orar por él. Hasta en el Facebook y en el Twitter, las chicas publican, oren por mi novio para que se convierta. ¿Qué motivo tan egoísta es ese? Para empezar, no hay promesa para eso. Segundo, pues ¿para qué quiere que se convierta? Pues para que ya no la critiquen, que anda en pecado. ¿Verdad? Pues sí, ya se convirtió, ya todo se arregló. Nada más piensas en ti. Nada más piensas en ti. ¿Y Dios qué pasó? El nombre de Dios es blasfemado porque pues tú has hecho las cosas mal. ¿El nombre de Dios qué pasó? Señor, que se convierta mi esposo, ¿para qué? Pues para que ahora sí ya deje de ser rinoceronte y se vuelva un osito de peluche, así bien suavecito, y ya me ame bien de verdad. ¿Por qué no pides que ame a Dios? Porque solamente piensas en ti. Señor, que ya se convierta mi hijo. Ok, ¿para qué? ¿Para qué quieres que se convierta tu hijo? ¿Para qué quieres que Dios lo saque de ese vicio? ¿Para qué? Ay, para que ya me muera feliz y contenta. No, hombre. Y mira, Dios es a veces tan misericordioso que sí te responde. Pero a veces, hermanos, es para nuestro mal. Señor, yo quiero un hijo.
Hermanos, en la semana vamos a ver la oración de Ana. Porque muchas mujeres hacen eso. ¿Qué hacen? Señor, si tú me dieras un hijo, vas a ver cómo yo lo voy a dedicar, lo voy a instruir bien. Llega el hijo. Y es un pesar para ellas. Pero es que yo como Ana, vamos a analizar esa parte. ¿A qué se refiere Ana? ¿Por qué hizo eso? Porque muchas madres han hecho eso para su perdición. Porque el hijo por el cual pidieron y por el cual se esforzaron que viviera, ahora es un cabeza dura. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando? La oración no sirvió. No, no me digas eso. ¿Me estás diciendo que hay algo más poderoso que Dios? Mira, hermanos, sí, Dios nos ha dado libre albedrío, pero si Él quisiera, te obligaría. Él es Dios. Pero hermanos, la misericordia a veces de Dios es tan grande, como dice su palabra, es nueva cada mañana, que a muchos sí les contesta eso que oran, pero a veces para su mal. Y hermanos, yo lo he visto, mujeres que han estado aquí, que su esposo es inconverso y están en la iglesia, y estaban en la iglesia orando porque su esposo se convirtiera, llegara a Cristo. Cuando llega a Cristo, se desaparecen. Hermanos, debemos centrarnos bien. Cuando tú oras a Dios y pides respuesta de Dios, tienes que entender que el nombre de Dios debe ser glorificado. Porque está en juego su nombre con lo que tú pides. Número 3, otro punto. La certidumbre firme como una roca de ser oído. La certidumbre firme como una roca de ser oído. A ver, te voy a decir aquí una pregunta. ¿Cómo Elías estaba tan seguro que Dios le respondería? A ver, vamos a imaginarnos la escena. La escena es que los retó y les dijo, a ver, ustedes dicen que Baal es Dios y yo sirvo a Jehová. Y Jehová es más grande que su Dios. No, ¿cómo crees? No. Así como en el día de hoy, no, ¿sabes que tú dices que tu Dios es tal vicio, tal persona? Está bien, mi Dios es Jehová. Pero vamos a hacer una competencia para que veamos si de verdad. Vamos a hacer 2 altares, el mío y el tuyo. Y el que responda por fuego, ese es Dios. ¿Me parece? ¿Va? Órale. Me parece bien buena la idea. Pues empiecen ustedes. Pues ya hacen su altar y toda la cosa y empiezan a danzar, así como lo hacen hoy, procesiones, empiezan a danzar, se empiezan a latiguear, empiezan a tener relaciones entre ellos, orgías, toda esa parte, desde como por las 9 de la mañana hasta como por las 2 de la tarde, danzando y cantando, y Baal, respóndenos, tú eres nuestro Dios, responde por fuego para que este inicuo malhechor se dé cuenta. Y no había respuesta, y Elías se burlaba de ellos, le decía, no, pues grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo, o se fue de viaje, a lo mejor hay que despertarlo, grítenle más fuerte. Total, no respondió. Ahora viene la escena, Elías no solamente hizo el sacrificio, le echó agua. Ahora te imaginas, Dios o Elías oró, confiando en que Dios le iba a responder. ¿Qué pasaría si Dios no hubiera respondido? Hermanos, aún así, si Dios no hubiera respondido, Dios sería glorificado. Miles estaban observando el espectáculo, fascinados, y con todo eso Elías estaba seguro y cierto que Dios le respondería. ¿Por qué estaba tan seguro que Dios le respondería? O sea, no a veces llega este pensamiento a nosotros que oramos, pero estamos como que dudosos si Dios lo va a responder. ¿No como que dudamos? A veces, o sea, tú oras, tú dices, no, es que yo estoy orando por esto, pero ¿estás seguro que Dios te va a responder? ¿O no?
Bueno, es que no sé. Y sacamos, es que si es su voluntad me va a responder. Bueno, te voy a responder eso. Primer libro de Reyes 18:36, seguimos ahí. Dice ahí: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mira, parafraseando este verso, significa: Señor, no es por iniciativa propia que estoy aquí, sino que he hecho todo lo que tú me mandaste hacer, y ahora haz tú lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué estaba 100% seguro que Dios le respondería? Porque hacía la voluntad de Dios. Primera carta de Juan 5:14. Entonces, ¿por qué muchas veces dudamos de lo que oramos? ¿Por qué oramos por algo y dudamos si Dios lo va a contestar? ¿Sabes por qué? Porque no estamos en el camino de Dios. No lo estamos. O sea, como no estamos caminando en el camino de Dios, eso viene la duda diciendo: es que no, aquí no es como Santa Claus, hermanos, de que, si te portas bien te van a traer. No, así no se maneja Dios. Dios no se maneja porque te portes bien, sino porque obedezcas. Primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. ¿Qué es pedir alguna cosa conforme a su voluntad? Hermanos, nunca vamos a pedir cosas conforme a su voluntad si no sabemos la palabra de verdad. ¿O no? Como tus hijos pequeños no tienen suficiente conocimiento, a veces piden cosas que no les convienen, ¿o no? Están enfermos de gripa y quieren un helado. ¿Verdad? Quieren un helado. Y tú le dices: no te lo voy a comprar. ¿Pero por qué no? ¿No me quieres? Hija, estás enferma. Si yo te compro el helado, te voy a comprar después un ataúd. Sí, porque estás enferma, te va a hacer mal. No, pero yo lo quiero, ya no me siento mal. ¿Te das cuenta? O sea, el poco conocimiento que tienen hace que pidan cosas absurdas en un momento en que no les conviene. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando no conocemos la Biblia, pedimos cosas absurdas. Porque nuestro poco conocimiento hace que pidamos cosas que no nos convienen. O sea, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos, ¿por qué sabemos que Él nos oye? Que es como el teléfono celular, que dice llamada entrante. Duración de la llamada, ya va marcando los minutos, ¿no? Pues ya me contestó. ¿Cómo sabes que Dios está escuchando lo que tú estás orando? ¿Cómo lo sabes? Porque la misma palabra te lo confirma. Que lo que estás orando, ¿qué? Está conforme a su voluntad. Pero si no sabes la Biblia, no estás seguro que si Dios te oye. No estás seguro. Fíjate. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos que las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si ya estás seguro que Dios te escuchó, es seguro que te va a contestar. Sí. Pero muchos no llegan a la primera. Muchos no están seguros si Dios los oye. Y muchos de Dios no los oye porque lo que piden no está conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Sabes que por decir esa frase de serás salvo tú y tu casa no es una promesa general? Eso no aplica para todos, ¿eh? Que muchos dicen, yo me convertí, seré salvo yo y mi casa. No es una promesa general, es una promesa particular, porque después, si tú lees con el carcelero de Filipos, tú vas a ver que sí su familia, ¿qué? Se convirtió,
Pregunta, entonces quiere decir que todo aquel que se convierta, su familia se va a convertir. No necesariamente. No es una promesa general. Fue una promesa específica para ese momento. Entonces quiere decir que Dios no tiene misericordia. Sí, pero Dios ya dio otras bases. Por decir, en Primera de Pedro, cuando dice la mujer que ya creyó, que debe mostrar su piedad en obediencia a Dios, y esa piedad arrastrará a su esposo, ¿a qué? A los pies de Cristo. Eso sí es para todos. También lo dice 1 Corintios, dice que cuando alguien de los dos se convierte, él es santificado en ella o en él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que cuando él ya es creyente o ella es creyente y llega a su hogar, hay un cambio de la santificación de Dios, que eso va a hacer que su pareja tenga curiosidad. ¿Qué le pasó? Eso sí es para todos. Entonces, pues la esposa quiere que su esposo se convierta, pero ella sigue en palabrerías y cuentos de molenderas. ¿Crees que se va a convertir? Sí, porque yo oré a Dios. No creo que Dios te escuche, porque no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. ¿Te das cuenta? O sea, si no conocemos la palabra de verdad, vamos a pedir cosas que están fuera de la verdad. Mejor, si ya sabes que el esposo es santificado en ti, ¿qué le vas a pedir? Pues lo que cantamos, dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. O sea, dame la gracia, Señor, para que yo en mi modo de vivir les enseñe que tú vives en mí y que tu nombre sea glorificado. No, Señor, te pido por él, ahí te lo encargo. ¿Y tú? No, pues yo a veces, de vez en cuando voy a la iglesia, pues yo también tengo que hacer mis cosas. ¿Esperas que Dios te responda? No sé si Dios te oye. ¿Estás segura que Dios te oye? ¿Estás seguro que Dios te oye por tu esposa? ¿Estás seguro? Bueno, seguimos. ¿Qué hizo entonces Elías? ¿Qué hizo Elías? Te voy a decir los pasos que hizo. Número 1, el altar. Antes de orar, primero hizo el altar. Te voy a enseñar lo que nos enseña. Nos enseña que primero nosotros debemos tener comunión con Él. El altar en la Biblia, hermanos, siempre se utilizaba para buscar el rostro de Dios. Muchas veces oramos por otros, pero nosotros mismos, nuestro altar está completamente destruido. Muchos de nosotros somos ciegos, guías de ciegos. Porque tú quieres guiar a tu familia o quieres guiar a otra persona a Dios, pero ni tú mismo sabes lo que Dios quiere de ti. Es un ciego guiando a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué? Ambos caerán en el hoyo. Es por eso que cuando tú tienes un problema y vas con tu amiguita que está peor que tú en su vida, no sabe qué hacer con su vida, pero vas con ella, dame un consejo, un ciego guiando a otro ciego. ¿Sabes qué te va a aconsejar? Tu destrucción. Tu destrucción. Lo primero que hizo Elías, un altar, quiere decir, él tenía primero comunión con Dios. ¿Cómo podía guiar al pueblo a Dios si él no le conocía? No. Primero hizo el altar. Número 2. Elías oró a la hora del sacrificio. Dice, oró a la hora del sacrificio. La hora del sacrificio era a las 3 de la tarde. Significaba a las 3 de la tarde. Y hermanos, esta ofrenda de alimento era una de las 5 ofrendas del Antiguo Testamento sin derramamiento de sangre. Se hacía una ofrenda de oblación en ese momento. La ofrenda de alimentos, que era un cuarto de efa de harina amasada con aceite, nos recuerda, o los sacrificios de alimentos que no llevan sangre, sino es de alimentos, nos recuerdan la vida santa de Jesús. Que
no necesita la sangre de la reconciliación. Otra vez, la ofrenda de alimentos que no tiene sangre nos recuerda la vida santa de Jesús, la cual no necesita de la sangre de la reconciliación. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De identificarnos con Cristo como nuestro Maestro. Es decir, que seguimos su doctrina y trazamos bien la palabra de verdad. Eso quiere decir. Eso quiere decir orar a la hora del sacrificio. ¿Qué quiere decir? ¿Que ores a las 3 de la tarde? No. Que ores como Cristo nos ha enseñado. Fíjate, primera de Juan 3:21, te lo voy a leer. Y nos vamos yendo por la parte final. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Guardas sus mandamientos? A ver, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y aún así tienen cosas? ¿Qué hacemos en ese punto? La pregunta que podríamos decir, ¿fue Dios? ¿Fue Dios quien se lo dio? Porque, hermanos, para tener cosas no requieres a Cristo. O sea, si no, pregúntale a Bill Gates o a Carlos Slim. ¿Necesitan a Cristo para hacer grande dinero? No, lo que requieres es saber ser un empresario bueno, saber controlar la bolsa, hacer buenos negocios donde salgas ganando parte de tu inversión. Para eso no requieres a Cristo. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que fue Dios quien te lo dio? Porque te acerca más a Dios. Te acerca más. O sea, si tú tienes algo, llámalo lo que quieras, algo material o una pareja, una esposa, lo que tú quieras. Si te aleja de Dios, dudo que haya sido Dios. Yo dudo. Porque ¿cómo Dios te va a dar algo para tu destrucción? Eso es ilógico. ¿Tú le darías eso a tu hijo? O sea, como dijo Cristo, ¿quién de su hijo, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Le darías eso? O sea, no, hijo, pues ahí te va 1 kilo de grava. Confórmate. ¿Harías eso? No, si te pide pescado, dice, ¿le darías una serpiente? Así dijo Cristo. ¿Tú lo harías? Entonces, ¿cómo piensas que Dios va a hacer eso? Nos falta conocer a Dios, la verdad. Si tú piensas eso es porque no conoces a Dios. Fácil y sencillo, ¿sabes? Y me dices, no, es que Dios me lo dio, pero eso hace que te alejes de Dios. Yo dudo que te lo haya dado Dios. Entonces, ¿por qué lo conseguí? Tal vez porque te esforzaste mucho, pero esas cosas son cosas. No tienes lo más importante. ¿Qué dijo la Odisea? ¿Qué le dijo Dios a la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Lo decía Dios de él? No, lo decía él. La iglesia se decía a sí misma, yo soy rica y de ninguna cosa te va a ver. Si yo estoy mal, ¿por qué tengo? Pero no sabes que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta? Esa es la verdad. ¿Podemos lograr cosas sin estar en los mandamientos de Dios? Sí las podemos lograr, pero serán para tu mal. Te dice ahí, y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, Elías estaba tan seguro que Dios le contestaría porque hacía la voluntad de Dios, obedecía, no dudaba, y cuando Dios le mandaba, él no preguntaba, simplemente obedecía. Y ¡pum!, cayó fuego del cielo. Y consumió no solamente el holocausto, sino todo lo duro y frío procedente de esta tierra. O sea, las piedras, el agua,
el polvo, todo lo quemó. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios consumió todo el altar. O sea, ¿por qué no solamente consumió el sacrificio, sino todo el altar? ¡Pum! Yo me imagino que ahí quedó un cráter, porque consumió todo. El agua, el polvo, las piedras, todo lo consumió. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La oración da victoria aún sobre aquellas cosas que son tan duras. Que, no, ese hombre nadie lo cambia. No, hombre, Señor. Si Dios le cae fuego del cielo, vas a ver cómo cambia. Pero para empezar, ¿estamos seguros que Dios te va a responder? Voy terminando. Primer libro de Reyes 18:37. Para ir terminando. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice, cayó fuego del fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, a todo. Dice, y aún lamió el agua que estaba en las aguas. O sea, también el agua desapareció. ¿Te das cuenta? El fuego, cuando la oración de verdad está conforme a Dios, es concreta, vas en una promesa de Dios, cuando Dios responde, mira, aún el corazón más duro va a ser consumido. Va a ser consumido. ¿Por qué? Porque la oración da victoria. Aún aquella situación que parece una piedra, que parece que todo es una zanja, ¿no? Estás rodeado de agua, de muchos enemigos, y si tú obedeces a Dios, estás en los mandamientos de Dios, Dios va a responder. Pero no solamente para ti, sino consumirá todo. Entonces, viendo todo el pueblo esto, dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por medio de la oración de Elías, el pueblo sigo conoció al Señor, pues exclamaron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, ¿cómo pretendemos que el corazón duro, que el corazón vano, que el corazón ateo, el corazón religioso cambie cuando oramos por nuestra comodidad? ¿Cómo pretendemos eso? Dejemos de pensar en nosotros y pensemos en Dios. ¿Por qué quieres que tu esposo llegue a Cristo? Para que ya vayamos a la iglesia como una familia. Sí, qué bonito. Pero eso es puro egoísmo. ¿No será para que Dios sea glorificado? Para que el nombre de Dios y la gente que está a tu alrededor vea cómo Dios hace las cosas que el hombre no puede hacer. Porque tú trataste mucho tiempo de cambiarlo a él, de cambiarla a ella, de cambiar a tus hijos. Tú no puedes. Nunca puedes, ni podrás. Hermanos, debemos pensar en la gloria de Dios. Su gloria llena toda la tierra. Por eso dijo Cristo, santificado sea tu nombre. ¿Glorifica a Dios lo que le pido? Si no es así, hermanos, seguro esa oración no tendrá contestación. Estamos orando en balde. Termino con este pasaje, Isaías 48:1. Lo voy a leer en lenguaje actual ese verso. Isaías 48:1. Con eso vamos a terminar. Voy a leerlo en lenguaje actual. Dice, Isaías dijo, escuchen esto, israelitas, descendientes de Jacob, escuchen esto ustedes, los que pertenecen a la tribu de Judá. Ustedes juran y oran en el nombre de Dios de Israel, pero no lo hacen como es debido. Aquí oran y juran significa, pues levantan sus manos hacia Jerusalén y oran y hacen meditaciones y se pegan en el pecho y toda la cosa, pero no lo hacen como deben de hacerlo. Ustedes están muy orgullosos de vivir en la santa ciudad de Jerusalén y de ser protegidos por el Dios de Israel, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios declara, yo di a conocer los hechos del pasado antes de que sucedieran, y tal como lo había anunciado, estos hechos se cumplieron.
como yo sabía que ustedes tienen la cabeza más dura que el hierro y el bronce, les anuncié todo esto desde mucho antes. Así no podrían decir que eso lo hizo un falso Dios. Esto es interesante, hermanos. Que no, eso yo lo logré. Mira, hay principios en la Biblia que ahí están, para que no digas que lo hizo un falso Dios. Tú lo hiciste tú. No. Hay cosas ahí en la Biblia que ahí están. Si ustedes se fijan bien, dice, versículo 6, estoy en ese versículo, reconocerán que todo esto es cierto. Ahora les voy a anunciar cosas nuevas y ocultas que ustedes no conocían. Hoy voy a crear algo nuevo, algo que antes no existía. Ustedes hasta hoy no habían oído hablar de ellas, así que no podrán decir que ya las sabían. Ustedes no habían oído ni conocido nada de esto, porque yo bien sabía que ustedes son infieles y que siempre han sido rebeldes. Yo he tenido paciencia con ustedes, por respeto a mí mismo. ¿Por quién? Por respeto a mí mismo. Controlé mis deseos de destruirlos. O sea, muchas veces Dios no nos ha dado lo que merecemos, no porque seamos bien buenos, por amor a su nombre. Para que nos demos cuenta que en esa misericordia que Él tiene con nosotros, su nombre sea glorificado. Dice, yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento y no lo hice por dinero. No lo hice por dinero. Lo hice por respeto a mí mismo. Versículo 10. Y para salvar mi honor. ¿No? En Reina Valera se lee así: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, versículo 11, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Termino con el lenguaje actual. Yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento y yo lo hice y no lo hice por dinero. Lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado. Yo nunca permitiré que adoren a otros dioses, porque solo a mí me deben de adorar. Porque cuando hay egoísmo, ¿sabes quién es el Dios tuyo? Tú mismo. Por eso una oración con egoísmo jamás será contestada. Jamás. Los hermanos, cuando oremos, ¿cuál debe ser el punto al que vamos a llegar? Que el nombre de Dios sea glorificado. Si Dios salva a tu esposo, ¿para qué crees que sea? Para que tú glorifiques a Dios, para que veas la poderosa mano de Dios y que Él lo hará, no por ti, por amor a su nombre. Para que esa gente que llega a Cristo, tu esposo, tus hijos, vean lo grande que es nuestro Dios. Porque hermanos, después de esa escena del cayó fuego del cielo, Elías entra en depresión. ¿Qué pasó? Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, la oración que Dios contestó no era por Elías, sino por él mismo. Cuando oramos, debemos buscar que el nombre de Dios que sea glorificado. Sea glorificado. O sea, Señor, yo te pido que me des esto. Tal vez yo lo necesito, pero si no va a ser para la gloria de tu nombre, no me lo des. No quiero blasfemar tu nombre. Hay muchos que oran así, igual que yo he escuchado que oran y creo que está bien dicho. Señor, yo quiero vivir para ti y quiero que lo que yo haga sea para tu honra y para tu gloria. Pero si en algún momento yo me desvío y eso será para blasfemarte, mejor quítame la vida. Prefiero morir antes que blasfemar tu nombre. Todo es el nombre de Dios. ¿Sabes por qué el templo de Jerusalén es tan querido? Porque es el único edificio donde el nombre de Jehová estuvo.
En el Antiguo Testamento Dios no habitaba como ahora en nosotros. No, la presencia de Dios estaba en el templo. Es el único edificio en que así era. Dice, donde es invocado que mi nombre. Donde es invocado mi nombre. ¿Qué le preguntó Moisés a Dios cuando dijo, y cuando me pregunten quién me envía, qué les voy a decir? ¿Qué les dijo? Yo soy. O sea, ese nombre, hermanos, del yo soy, era un nombre que de verdad define lo que es Dios. El yo soy significa que para Él siempre es el presente. Para Él el futuro es el presente ya. Él ya lo habita, Él ya lo sabe. Por eso Él es el yo soy. O sea, en ese momento se dio un nombre. Por eso cuando se le dijo a Faraón, ¿quién es Jehová para que haga lo que Él? ¿Quién salió glorificado de Egipto? ¿Moisés? Dios. Su nombre fue exaltado. Le temieron los egipcios. Le temieron. Cuando llegaron a Jericó, que dijeron, ya viene Israel y trae a sus dioses. Ya escuchamos lo que hicieron en Egipto. ¿Quién es? Jehová lo que hizo. No lo hizo Moisés, lo hizo Jehová. Lo escuchamos y tenemos temor de ustedes. El nombre de Jehová era glorificado, hermanos. Y te voy a poner, con esto termino. ¿Qué pasó con Acán cuando tomó lo que no debía? ¿Qué le dijo Josué cuando lo echaron y lo mataron? ¿Por qué no se has turbado? Túrbete Dios ahora. ¿Por qué? Tú has blasfemado el nombre de Dios. Porque por tu causa tuvimos una derrota y no fue Israel quien tiene esa mala reputación, sino ¿quién? Dios. Ellos están diciendo ahorita que Dios nos ha abandonado y que ya Dios no sirvió para nada. Por tu culpa, Acán, túrbete Dios ahora. Todo tiene que ver con el nombre de Dios, hermanos. Cuando oremos, busquemos que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar, hermanos.